Después de tu palabra escuchar y ser tocado como nunca jamás, he analizado tanto dentro de mí. Ahora que he aprendido a identificar lo que en la vida me ha impedido avanzar, voy a arrancarlo todo desde la raíz. Y dice Ezequiel capítulo 6: Vino a mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Y dirás: montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles: He aquí que yo haré venir sobre vosotros espada, y destruiré vuestros lugares altos, vuestros altares serán asolados, y vuestras imágenes del sol serán quebradas, y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos, y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos, y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares. Donde quiera que habitéis, serán desiertas las ciudades, y los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares, y vuestros ídolos serán quebrados, y acabarán vuestras imágenes del sol, serán destruidas, y vuestras obras serán deshechas, y los muertos caerán en medio de vosotros, y sabréis que yo soy Jehová. Mas dejaré un resto, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada, cuando seáis esparcidos por las tierras, y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario, que se apartó de mí, y a causa de sus ojos, que fornicaron tras sus ídolos, y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Amén. Vamos a tomar asiento. Y hoy he querido titular esta enseñanza: Cautivo en mi idolatría. Hoy vamos a estar hablando un poco profundo de la idolatría, pero hemos querido llamarla así: Cautivo en mi idolatría. Como les he mencionado anteriormente, el libro de Ezequiel es un libro donde está expresándose altamente el enojo de Dios, y ese enojo lleva a que en la predicación anterior que manejaba Ezequiel les contara que Dios había dicho: voy a tratar con Jerusalén, y lo voy a hacer a través de tres maneras, que no sé si de pronto algunos la recuerden, que era pestilencia, espada y hambre. ¿Cierto? Él dijo: yo voy a tratar a Jerusalén a través de esas tres cosas. Pero cuando estábamos estudiando en la predicación eso, ¿cierto? Había una cosa que a mí me llamaba la atención, y es que el texto que se mencionaba en Ezequiel capítulo 5 nos remitía a Levítico capítulo 26, y yo estuve ahí hablando en Levítico capítulo 26 acerca de esos castigos. Yo les dije inclusive que uno, cuando lee Mateo 24, observa que Dios, cada vez que está muy enojado, va a castigar con esas tres formas: con espada, con hambre y con pestilencia. Eso es algo que ya está declarado. Entonces en Mateo 24 dice que aún en los últimos tiempos, una de las formas que vamos a ver de que ya Dios está trayendo juicio sobre la tierra es el hambre, la pestilencia y la espada. Entonces eso nos lo menciona Levítico capítulo 26, desde el versículo 25 hasta el versículo 29, y nos menciona esos tres castigos, que son los que profetiza Ezequiel en Ezequiel capítulo 5. Ahora, cuando yo les enseñaba a ustedes en esa predicación, les decía que la causa que tenía Dios tan enojado ahí en Ezequiel 5 era la rebeldía. Cuando nosotros nos oponemos, cuando nosotros no queremos hacer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Mara, yo les decía que se decía. Entonces es algo que venimos estudiando, y en Ezequiel capítulo 6 continúa la historia. Ahora la profecía es en contra de los montes de Israel. O sea, recordemos lo que yo ya les he mencionado antes: el reino del norte es Israel y el reino del sur es Judá, y ahí queda Jerusalén. Entonces en Ezequiel 5 Dios estaba declarando una profecía en contra de Jerusalén.
pestilencia, hambre y espada. Ahora en Ezequiel 6 nos está hablando de una profecía en contra de los montes de Israel. Y esa profecía también se encuentra en Levítico 26. ¿Por qué me llamó mucho la atención eso? Porque a veces pensamos, y esto nos ayuda, agrego esto no tiene nada que ver con la predicación, pero eso es importante, nosotros a veces pensamos que la profecía simplemente es algo que viene directamente de Dios y transmitimos, pero no nos damos cuenta que el 7% de la profecía bíblica es de algo que viene revelado, que yo no conozco, que no está escrito en la Biblia y que Dios me muestra para el pueblo. El 93% de la profecía ya está escrita. O sea, ya se había mencionado antes y simplemente un profeta viene y le recuerda al pueblo algo que Dios ya había dicho. Y eso es lo que está pasando aquí. Ezequiel es un profeta, pero la revelación que él está recibiendo está relacionada con algo que ya estaba escrito en Levítico. ¿Y qué estaba escrito en Levítico ahí del versículo 30 al versículo 33? Mire, si usted recuerda el texto que acabamos de leer, mire cómo se relaciona con lo que le voy a leer acá. Mire lo que dice, versículo 30 al 33. Destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos y mi alma os abominará. Haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros y vuestra tierra estará asolada y desierta vuestras ciudades. ¿Qué está diciendo? Lo mismo que acabamos de leer en Ezequiel capítulo 6. Es exactamente las mismas palabras y habla de 3 aspectos que vamos a hablar ahorita. Son las mismas palabras, pero ¿por qué Dios vuelve y le habla a Ezequiel de esta profecía? Porque si usted lee Levítico 26, es un crecimiento, y creo que se los había dicho antes. Es decir, Dios dice, si ustedes se oponen a mí y no me obedecen, yo voy a castigar con esto, esto y esto. Pero si se siguen oponiendo a mí y no me obedecen, entonces yo voy a castigar con esto, esto y esto. Pero si se siguen oponiendo a mí y no me obedecen, yo voy a castigar con esto, esto y esto. La profecía que estamos leyendo en Ezequiel 6 es un castigo más fuerte por una ira más fuerte de Dios, porque el pueblo sigue sin arrepentirse. O sea, es como cuando a usted lo reprenden, usted no escucha, vuelven y lo reprenden más fuerte. Pero usted sigue sin querer escuchar, entonces vuelven y le dan más duro. Eso es lo que dice Levítico 26. Y eso es lo que está sucediendo en Levítico 26. Entonces, así como en Ezequiel capítulo 5, yo les hablé de los versículos del 23 al 29, ahora les estoy hablando de los versículos del 30 al 33. O sea, estoy más enojado. Voy a traer castigo más fuerte, porque el pueblo no me quiere escuchar, porque ustedes no me quieren entender. Entonces Ezequiel empieza a referirse a eso, a que seguimos oponiéndonos a Dios. Y entonces ahora sí, volviendo a Ezequiel capítulo 6, vamos a empezar a mirar qué es lo que Dios tiene propuesto en este proceso. Y básicamente Dios tiene propuestas 2 cosas: matar su pueblo y destruir la idolatría. Si usted observa en el texto bíblico se repite la palabra morirán muchísimas veces. Usted lo puede leer, por ejemplo, en el versículo 4, muertos, en el versículo 5, muertos, y habla de los huesos, en el versículo 7, muertos, y si lee del versículo 10 hacia adelante, dice, morirán, morirán y morirán. O sea, Dios está declarando muerte sobre su pueblo que no se quiere arrepentir. Pero también está declarando la destrucción de la idolatría. Dios dice que quiere destruir la idolatría, ¿cierto? Entonces, el problema literal del que vamos a hablar hoy es idolatría. Ese es el problema literal del que vamos a hablar hoy, idolatría. Entonces yo quiero que usted y yo prestemos mucha atención. ¿Y por qué vamos a prestar mucha atención? Porque lo que Dios quiere trabajar hoy con usted y conmigo se llama idolatría. Entonces eso es lo que vamos a estar mirando hoy, ¿ok? Ahora, ¿desde dónde arranca la idolatría para los montes de Israel? O sea, para la tribu del norte. ¿Desde dónde arranca la idolatría? Desde alguien que se llamaba Jeroboam. Jeroboam fue el que empezó a introducir la idolatría en el monte, en los pueblos de Israel.
Él fue el que empezó, aunque antes había habido idolatría, él fue el que empezó a meterla de una forma mucho más fuerte y mucho más profunda. Pero yo quiero que usted piense por un momento, ¿qué hay detrás de la idolatría? Ahora, vamos a aclarar algo. Idólatra no es solamente aquel que adora una imagen. ¿Listo? Idólatra es aquel que adora un ídolo. De ahí dice idolatría. Entonces, nosotros como cristianos puede que ya no tengamos imágenes colgadas en la casa del santo tal, de la virgen tal, de ta, pero podemos seguir teniendo idolatría en nuestra vida. Entonces, nosotros tenemos que observar hacia qué cosas tenemos idolatría. Pero yo quiero que usted piense por un momento, ¿qué hay detrás de la idolatría? ¿Qué hay detrás de eso? Mire, realmente no es amor, no es fidelidad a un ídolo, sino que es la búsqueda de un beneficio que ese ídolo me da a mí. Generalmente cuando usted y yo tenemos una adoración a algo, es porque eso que adoramos nos provee algo que nosotros queremos, o que necesitamos, o que creemos necesitar. Usted y yo no es que seamos muy fieles a los ídolos, le voy a explicar por qué. Porque si usted y yo fuéramos muy fieles a los ídolos, cuando conocemos a Jesucristo, seríamos muy fieles a Jesucristo. Bueno, yo ya no voy a seguir a esos ídolos, ahora amo a Dios sobre todas las cosas, entonces voy a ser fiel solamente a Dios. Pero es que como a veces Dios no me da todo lo que yo le pido, cuando yo le pido y como se lo pido, entonces no. Yo sigo teniendo aquí mis cositas, mis ídolos que amo más o que me sirven más o que puedo utilizar más que a Dios. Entonces, la idolatría, lo que hay detrás de la idolatría no es un amor sincero a ese ídolo, sino una búsqueda de un bien propio, un deseo de disfrutar algo para mí. Entonces, yo quiero que vaya usted un momento a Primera de Reyes capítulo 12, versículo 26. Y por eso es que el deseo de Dios no era solamente destruir la idolatría, sino que por eso es que termina diciendo Dios, yo quiero destruir a los idólatras. Por eso es que habla de muerte para la gente. ¿Por qué? Porque es que el problema no es el ídolo, el problema son los que lo adoran. Entonces Dios sabe que con matar los ídolos o con tumbar los ídolos o con derribar los ídolos no se acabó la idolatría, porque la idolatría está ¿en dónde? Acá. Entonces cuando a mí me tumban un ídolo, ¿yo qué hago? Armo otro, ¿sí o no? Entonces Dios dice, por eso es que mi tarea no es solamente matar la idolatría, sino que tengo que destruir a los idólatras, porque no quieren abandonar su corazón idólatra. En Primera de Reyes capítulo 12, versículo 26, dice lo siguiente. Aquí estamos hablando del rey que les acabo de mencionar. Y dijo Jeroboam en su corazón, así se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén. Porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. ¿Qué hizo Jeroboam? A él no le convenía que el pueblo de Israel bajara a Jerusalén. Entonces, como en Israel él no tenía un templo donde adoraran a Dios, hizo 2 becerros de oro y le dijo a la gente, ya no bajen a Jerusalén, quédense aquí. ¿Pero por qué hizo eso? Porque amaba mucho a los becerros, porque les tenía mucho respeto y mucha fidelidad a los becerros, porque su beneficio era que ellos se quedaran ahí adorando a esos ídolos para que él no perdiera el reinado. Por eso les explicaba ahorita, la idolatría no es una fidelidad muy grande al Dios que yo adoro, es una búsqueda de beneficio propio. Entonces este hombre hizo eso. Entonces ahora tomemos algunos ejemplos de idolatría. Por ejemplo, usted puede idolatrar, y eso ya lo hemos hablado aquí, el trabajo. Usted puede idolatrar la vanidad. Usted puede idolatrar los hijos, una profesión, las posesiones materiales, una imagen, el dinero. Pero ¿cuál es la raíz de la idolatría? Si realmente no es que yo ame tanto a ese ídolo. ¿Qué es lo que está en el fondo del corazón? Ya les estoy diciendo, es ese beneficio propio, ¿cierto?
pero vamos a mirarlo un poquito más. Y por eso yo quise, mientras estaba estudiando esta predicación, el Señor ponía un texto en mi mente que está en el Nuevo Testamento. Yo se lo quiero leer, si usted no quiere ir allá, no vaya hasta allá para que no se enrede, pero está en Colosenses capítulo 3, versículo 5. ¿Y por qué ese texto impacta mucho? Mire lo que dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. En otra versión dice la sed de lucro, que es una idolatría. ¿Cuál es la raíz de la idolatría? La sed de lucro, la sed de poseer más, la sed de beneficio, la sed de mi propio engrandecimiento, mi propio avance. Ahí está la raíz de la idolatría. Mire, pensemos por un momento, cuando usted era católico, ¿usted por qué se iba caminando hasta San Pedro y algunos de rodillas entraban a la iglesia? Porque pagué una promesa para que el Señor de los milagros, ¿cierto? ¿Usted por qué venía y decía, voy a ir aquí al altarcito que queda allí o al altarcito que queda allí y voy a prender una vela y voy a rezar unos cuantos Padres Nuestros y voy a hacer unos rosarios? ¿Por qué? Porque necesito que, porque estoy pidiendo que. Y entonces, ¿por qué era que algunos le agachaban a San Antonio? Porque no me dio novio. ¿Sí o no? ¿Le quitaban qué? El niño, imagínate, le va a quitar el niño, le va a esconder el niño para que me dé lo que necesito. Entonces, si usted mira lo que hay detrás de la idolatría, le vamos a poner un nombre que se llama avaricia. Y realmente lo que se está comiendo el corazón de la gente es la avaricia. Lo que nos está comiendo a nosotros, por muy cristianos que digamos que somos, es la avaricia. Entonces vamos a hablar un poquito más de ese concepto avaricia. La palabra avaricia en el Nuevo Testamento se dice pleonexia y tiene que ver con ese pecado del hombre cuyo único deseo es poseer. Que por estar buscando poseer algo, pierde de vista a Dios. Pensemos por un momento en eso. ¿Qué es lo que lo hace a usted a veces dejar de hacer un devocional con juicio? ¿Qué es lo que hace que usted a veces deje de congregarse? ¿Qué es lo que a veces hace que usted deje de diezmar? Poseer. No es que yo necesito trabajar los domingos porque hay que poseer. No es que yo me tengo que ir a las 5 de la mañana para el trabajo, no alcance a hacer devocional. Porque es que si llego tarde me echan. Pero no es porque usted ame su trabajo, sino porque ese es el ídolo, pero usted no ama el trabajo, usted lo que ama es el beneficio que el trabajo le da a usted, plata. Y entonces si me toca trabajar 18 horas, como sucede en Estados Unidos, que la gente trabaja como mula. Un part-time le llaman ellos. Yo tengo un part-time, yo tengo 2 part-time, yo tengo 3 part-time. Y part-time significa horarios de 8 horas, y entonces tengo 3 part-time, trabajo casi 8 por 2, tengo 2 part-time, trabajo 16 horas. ¿Por qué? Porque lo que yo necesito es poseer. ¿Y plata para qué? Para comprar y comprar y comprar esto y comprar aquello y comprar esto y ta. Por eso es que la avaricia no la podemos denominar solamente amor al dinero. La avaricia es el deseo de poseer, el deseo de adquirir. Y entonces usted me dirá, y entonces cuando yo idolatro a mis hijos, pues plata no es que me den, antes me quitan. Sí, pero usted busca poseer. Las personas que más idolatran a sus hijos normalmente son las mujeres cabeza de hogar. ¿Por qué? Están llenando un vacío de un cónyuge y quieren poseer esa atención, poseer ese tener a alguien que los cuide, alguien que se preocupe por ellos. Y por eso es que casi ni quieren dejar salir al último hijo de la casa. Lo quieren ahí poseer. Entonces, eso es un complique. Porque eso es avaricia, eso tiene que ver con esa avaricia. Ahora dice que en ese proceso de perder la vista de Dios es porque esa avaricia que tienen, ese deseo que tienen, obstaculiza. Ese afán de poseer eso, obstaculiza esa relación con Dios. Y entonces siempre hay un culto a lo terrenal.
Siempre hay un culto a lo que me da aquí beneficio, a lo que me hace sentir bien. ¿Por qué podemos decir que la vanidad es un ídolo? Porque es que me embellece. Y yo quiero poseer, ¿qué? Atención. Ella quiere que la miren. Yo quiero poseer seducción. Yo quiero poseer, pues tener buena reputación. Entre mis amigas ser la full, la que está cool. Entonces, toda idolatría busca un culto a lo terrenal en vez de un culto a Dios. Y entonces esa avaricia nos empieza a dar licencia para hacer cosas que queremos darle rienda suelta. Entonces terminé haciéndome una liposucción porque es que yo le quiero dar rienda suelta. Entonces terminé haciendo cosas deshonestas en mi trabajo porque es que yo quiero. Terminé dejando todo tirado, mi familia tirada, ni le presto atención a mi familia porque es que yo quiero. No saco tiempo para educar a mis hijos, para enseñarlos porque es que yo quiero. No tengo tiempo para mi familia porque las redes sociales es mi idolatría. Y ahí estoy chupada por las redes sociales. Entonces, es algo que empieza a desenfrenar apetitos en nosotros. Entonces, como conclusión podemos decir que la avaricia es el pecado del hombre que piensa que sus caprichos, sus apetitos y sus vehementes anhelos son las cosas más importantes del mundo y que no tiene más Dios que él y sus deseos. Eso es idolatría. Eso es avaricia, perdón. Y entonces por eso la avaricia se vuelve idolatría. Y entonces, ¿qué dice Dios? Volvamos a Ezequiel capítulo 6, ya entendiendo qué es idolatría. ¿Qué dice Dios? Voy a destruir la idolatría y voy a destruir al idólatra. Pero entonces ahora yo quiero pedirle a usted un favor para que esta predicación sea más práctica. Yo le quiero pedir a usted que piense por favor en su ídolo. ¿Cuál es el ídolo que le está manejando a usted la vida? Porque ahorita vamos a mirar algunas características que tienen esos ídolos sobre nosotros. ¿Cuál es el ídolo que le está manejando a usted la vida? ¿Por qué? Porque lo que Dios dice es: voy a destruir esa idolatría. Y lo primero que dice ahí en el versículo 2, voy a leer desde el 3, en la parte B, empieza a mencionar unas palabras al final, casi al final dice: y destruiré vuestros lugares altos. Versículo 4, vuestros altares serán asolados y vuestras imágenes del sol serán quebradas, y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Yo quiero que observe el orden en que destruye Dios. Primero va a destruir los lugares altos. ¿Qué eran los lugares altos? Los lugares que se habían hecho para ir a adorar, ¿cierto? Se hacían normalmente en lugares altos. O sea, se hacían en montes, se hacían en partes altas, porque daba como esa sensación de grandeza, esa sensación de altura. Entonces por eso se hacían en lugares altos, pero eran como los templos o los sitios que ellos se creaban para adorar a Dios. No necesariamente había un templo de 4 paredes, pero sí era un ámbito, un espacio donde ellos iban allá a servir a su Dios. Entonces Dios lo que dice es: primero voy a destruir esos lugares altos, luego voy a destruir ¿qué? Los altares. En ese lugar alto, o sea, por ejemplo, esto podríamos decir que fuera un lugar alto. Hay un altar. Y en ese altar era donde se mataban animales, se sacrificaban animales a ese Dios que se adoraba ahí. Y entonces, por eso, la tercera cosa que nos menciona ahí son las imágenes. Mire que dice para la palabra imagen de ídolo. Porque en esos lugares construían una estatuica o ponían una cosa de madera y la tallaban y decían: este es el ídolo que gobierna en este lugar. Perdón, esta es la imagen que gobierna en este lugar. Y detrás de eso, de esa imagen, estaba ese ídolo o esa idolatría. Listo, entonces Dios mira en el orden que destruye. Voy a destruir el lugar alto, voy a destruir el altar, voy a destruir la imagen, voy a destruir el ídolo. ¿Cuál es la meta de Dios en su vida? Destruir el ídolo. Pero puede arrancar acabando con lo externo de ese ídolo. Por eso le pregunté a usted: ¿cuál es el ídolo que usted tiene? Si Dios se lo quiere empezar a desbaratar, ¿por dónde va a arrancar?
Entonces vamos a mirarlo, ¿cierto? Dice que Él va a destruir, dice ahí, la palabra destruir es desaparecer, hacer que deje de existir. ¿Qué? Los sitios donde sirven a sus dioses. Vamos a hacer el ejemplo, si su ídolo es el trabajo, ¿qué destruiría Dios? Ay, no de pronto literalmente la empresa, ¿cierto? Pero puede empezar a tocarme esos lugares donde yo voy a servir. Y entonces puedo empezar a tener problemas en esa empresa, ¿cierto? Y entonces resulta que yo le caía muy bien a mi jefe y cuando menos piensa me la montó, ¿cierto? Resulta que yo iba disque palo arriba avanzando y cuando menos piensa me bajaron el sueldo. Y entonces ¿qué empezó a hacer Dios? A destruir ese lugar al que yo tanto le sirvo, de sol a sol, 24/7, yo voy para allá. Y entonces el Señor empieza a decir, sí, vas para allá y yo te voy a empezar a hacer sentir que te aburres allá. ¿Por qué? Porque yo te voy a quitar ese ídolo y lo voy a destruir. Y Dios empieza a tocar eso y usted empieza a tener problemas allá. Y entonces resulta que tenía que entregar un trabajo y lo entregó mal entregado. Y entonces resulta que tenía que hacer algo y en vez de hacerlo lo dañó. Y entonces resulta que usted tenía que llegar temprano y en vez de llegar temprano le cogió la tarde. Y entonces Dios empieza a tocarle a usted todos los problemas con su trabajo, porque Dios está destruyendo el lugar en el que usted tanto sirve. Pero luego dice que va a destruir el altar, y el altar es el lugar en el que se hacen los sacrificios. Y dice Dios, yo voy a derribar, voy a quitar, la palabra que utiliza ahí es, voy a asolar, y la palabra asolar también significa arrasar, destruir, pero además de eso significa espanto. Entonces, ¿qué empieza a decir el Señor? Mire, yo voy a empezar a generar, a arrasar eso en lo que tú te sacrificas tanto. No, pero es que mi ídolo es mi familia. Y entonces, ¿qué empieza a hacer el Señor? Y yo por eso es que yo me paro a las 5 de la mañana y yo corro como una loca, y la casa que esté impecable, como una tacita de plata y todo en su lugar, todo bajo control, esta casa está en orden. Y el Señor dice, mira, ese lugar en el que has servido tanto, yo voy a empezar a arrasar cosas ahí. Y tú vas a empezar a experimentar espanto. ¿Qué sucede cuando uno tenía el control de algo y se le desestabiliza? Y uno dijo, no, es que yo como me he matado en esta empresa, como me he sacrificado, me he sacado hasta canas, vea, me quedé hasta sin pelo, me ha dado hasta gastritis, ya he tenido hasta migrañas, de lo mucho que me he matado. Y el Señor empieza a desestabilizar todo eso que tú te sacrificabas tanto. Y empiezas a sentir, ¿y si esto se me va? ¿Y si pierdo esto? ¿Y qué voy a hacer? Sí, porque Dios está ahí derribando ese altar. Y luego dice, y voy a despedazar la imagen. Y resulta que la imagen puede ser a ese patrón que usted veía tan perfecto, ese hijo que usted veía tan intachable, esos ingresos que usted veía tan adecuados, tan lo que yo necesito. Y empieza el Señor a decir, mira lo que voy a hacer con esa imagen que tú tienes, porque cuando eso se mueve en tu vida se desbarata. Y yo necesito que tus ojos, tu amor, tu corazón no esté puesto en eso. Yo necesito destruir eso. Y mire, yo le cuento por experiencia personal que cada uno de mis dioses y mis ídolos, Dios los ha ido teniendo que destruir. En algún momento, mi esposo. Sí, vea cómo lo dejó. Él tuvo que empezar a hacer que lo que yo tenía en mi corazón hacia mi esposo, empezó a hacerle así, porque yo lo veía como San Juan Carlos. Y Dios empezó a hacer esto y a decir, no, él no es San Juan Carlos, él es Juan Carlos. Y ya. Pero empezó a crecer mi hijo y se convirtió en mi ídolo. Y el Señor empezó a decirme, tampoco.
San Jireh también se muere. Y empezó a destruirme la imagen de Jireh. Pero en algún momento de mi vida fue el dinero. Y Dios me dijo, el Señor, el dinero no puede ser lo que manipule tu vida. Y empiezo a romperte la imagen del dinero. Pero en algún momento fue el ministerio. Y el Señor me dijo, mira, tu vida no se puede mover por un ministerio, ni tu valor como persona depende de un ministerio. ¿Por qué nosotros tenemos tanta idolatría en nuestro corazón? Porque nosotros siempre estamos buscando llenar vacíos en alguien o en algo para sentirnos bien. Y el Señor está diciendo, no, es que el único que debe llenarte todo soy yo. Y siempre estamos queriendo estar cool, perdóneme que use tanto esa expresión, bien en la tierra. Y nosotros debemos de desprendernos de eso. Nuestra felicidad no está en la estabilidad terrenal. Aquí no está la felicidad. Eso no es cierto. Entonces dice el Señor, y por último, dice ahí, voy a poner los muertos delante de esos ídolos que tenían. Pero me impacta mucho porque la palabra ídolo, escúcheme bien lo que le voy a decir, de 48 veces que se usa en el Antiguo Testamento, 39 veces se usa en el libro de Ezequiel. O sea que Ezequiel está enfatizando en que la idolatría fue lo principal que derribó al pueblo de Dios, y por eso está enfatizando que la idolatría es lo principal que tiene que ser derribada en la vida de nosotros, porque pasamos muchos años de cristianos con un montón de ídolos en el corazón, y nosotros necesitamos soltar esos ídolos. Y entonces me impacta mucho porque a la palabra ídolo en la Biblia, ¿sabe cómo le dicen? ¿Qué traduce la palabra ídolo en la Biblia? Bolitas de estiércol. ¿Sabe cómo veían? Ellos ni siquiera se atrevían o sea, ni siquiera cuando mencionaban la palabra ídolo en la boca, les sabía maluco. Decían gas. El profeta decía gas, que uno tenga un ídolo. Gas. Que uno acepte eso en su corazón. Eso es una porquería. Eso es una cochinada. Eso es algo que causa susto, que debería de causar horror. Y ahí me voy a meter en lo que produce un ídolo en la vida suya y en la vida mía. Cuando usted y yo tenemos una idolatría, ¿sabe por qué la detectamos? Porque cuando ese ídolo se nos mueve, nos produce horror y temblor. Cuando su ídolo son sus hijos y medio sus hijos se les salen de usted, donde usted los tenía, medio sus hijos dejan de funcionar como usted los tenía, usted entra en caos. Cuando su ídolo es el dinero y medio se le mueve, usted entra en caos. Cuando su ídolo es su cónyuge y medio se le mueve, usted entra en caos. Porque la característica de un ídolo es que nos mueve las emociones, nos mueve la estabilidad emocional, nos mueve la paz, nos mueve la tranquilidad, nos mueve el gozo, nos mueve la libertad. Usted cuando tiene un ídolo y ese ídolo se le mueve, usted se levanta aburrido. La vida no tiene sentido. Usted se quiere morir. Porque ese ídolo está cojeándome. Y eso era lo que para el pueblo de Israel, para los profetas, era un ídolo. Era algo que no funcionaba. Y entonces, por eso es que el Señor dice, yo voy a destruir esos ídolos. Si Dios le quiere dar duro a usted y a mí, y usted y yo tenemos un ídolo, Dios no lo va a tocar. Porque con eso nos puso así. Con eso nos puso así. Pero viene y dice, en segundo lugar, la segunda acción que voy a hacer es que donde haya idolatría y donde haya idólatras va a haber desierto. Y eso dice el versículo 6 y el versículo 7. ¿Qué dice? Donde quiera que habitéis, serán desiertas las ciudades y los lugares altos serán asolados. Para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares, y vuestros ídolos serán quebrados y acabarán vuestras imágenes del sol, serán destruidas y vuestras obras serán deshechas. Dios le está diciendo, en segundo lugar, usted va a empezar a experimentar una sequedad
Lo primero es que le voy a destruir su ídolo, todo lo que tenía que ver con esa adoración a ese ídolo. Pero lo segundo es que donde usted esté, usted va a empezar a experimentar sequía. Mire que las palabras que utiliza son desiertos, que tiene que ver con secar, asolación, que tiene que ver con secar, otro tipo de asolación que tiene que ver con vaciar, y dice que va a despedazar los ídolos. O sea, las palabras que utiliza tienen que ver, están relacionadas con desierto, vacío, sequía. Y lo que está diciendo el Señor es: lo segundo que voy a hacer es que tú vas a empezar a experimentar esa sequía. Mire, iglesia, claro, cuando a usted Dios le tocó su ídolo, ¿usted con qué disposición va a orar? Está tan aburrido que usted no quiere orar. ¿Yo para qué voy a la iglesia? Si me da peor, todo funciona peor. Usted va a leer la Biblia y usted no encuentra nada. ¿Alabar? Por Dios, ¿con qué alientos yo voy a alabar? ¿Con qué alientos voy a levantar las manos y voy a cantar? No, yo no tengo alientos para eso. Y empieza usted como un zombie en su casa. Pa, venga, juegue conmigo. ¡Ah! ¿Por qué? Porque usted empieza a experimentar sequía. Lo que usted está, donde usted está, usted empieza a experimentar sequía. Nada sirve, nada le funciona, no le gusta nada, no quiere nada. Y por último, dice en el versículo 8 y 9: mas dejaré un resto de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada, cuando seáis esparcidos por las tierras. Y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones, en las cuales serán cautivos. Y por último, la tercera acción que va a hacer Dios es que va a haber esparcimiento. Ahí es cuando la persona que no se está dejando, que no está abandonando su ídolo, a pesar de que Dios se lo revolcó, no lo está abandonando, empieza a dispersarse. Yo me voy. Yo me voy. Deja el trabajo, deja la familia, deja la iglesia, deja lo que estaba haciendo, deja los proyectos, deja todo tirado, empieza a perder cosas, cosas por las que luchó tanto, empieza a perderlas. ¿Por qué? Porque se empieza a vivir una total desolación. Eso sucede cuando Dios va a destruir un ídolo en la vida de nosotros. Pero ahora yo quiero que usted piense por un momento por qué Dios es tan duro con la idolatría. Pues yo creo que ya lo hemos estado mencionando, pero miremos un poquito más. Versículo 9: porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario, que se apartó de mí, y a causa de sus ojos, que fornicaron tras sus ídolos, y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. ¿Por qué para Dios es tan dura la idolatría? Iglesia, no se nos olvide, porque Dios siempre está mirando el corazón. Y en un corazón idólatra, ¿qué encuentra Dios? Según el versículo que acabamos de leer: un corazón fornicario. ¿Cómo es un corazón idólatra? Es un corazón fornicario. Recuerde que la Biblia del Antiguo Testamento siempre asocia la idolatría con fornicación. Es un corazón fornicario. ¿Sabe qué significa eso? Que ya se casó con Dios, pero sigo durmiendo con un montón de ídolos falsos. Como cuando usted y yo ya nos casamos con un esposo y seguimos echándole ojo al vecino y pelándole la pierna al otro vecino y mirando a ver cómo nos damos picos con otro vecino. Para Dios eso es lo que hay en el corazón de una persona que es idólatra. Alguien que levanta las manos, alguien que canta, alguien que ora, alguien que lee la Biblia, pero por dentro siempre le está siendo infiel a Dios. Con lo primero que se le atraviesa, que le puede proveer un beneficio, va y se vende. Y Dios dice: yo no quiero eso. Yo no quiero corazones fornicarios, yo no quiero corazones adúlteros.
Porque los corazones adúlteros, dice ahí, tienen ojos de fornicación, dice, y a causa de sus ojos, las personas fornicarias, las personas que tienen un corazón adúltero, siempre están mirando para dónde corren, mirando a ver dónde consigo más plata, dónde consigo esto, a ver cómo hago para tener esto, cómo hago para hacer. Siempre están yéndose tras lo primero que les ofrecen. Y en ese proceso, por eso termina diciendo, van a terminar teniendo vergüenza de ustedes mismos, porque terminan haciendo cosas desagradables a mí, cosas que a mí no me gustan, cosas tan detestables que a ustedes mismos les va a dar pena lo que terminan haciendo por irse detrás de sus ídolos. Iglesia, perdóneme que yo se lo diga de esta forma, pero hay mamás que hacen cosas vergonzosas con tal de no soltar hijos. Cosas vergonzosas por estar adorando a sus hijos, como irse a mechonear con otra, porque mi hijito lo tengo que cuidar. Cosas vergonzosas como denigrar de los maestros de sus hijos, porque es que no, es que se la tiene montada mi hijito. Hacemos cosas vergonzosas como vivir hasta aquí de deudas por tener un estrato social, por mostrar un nivel económico. Hacemos cosas vergonzosas. ¿Y eso qué produce en el corazón de Dios? Mire, a mí lo que más me impacta esta predicación es esa palabra que dice en el versículo 9, porque yo me quebranté. ¿Usted sabe lo que significa que Dios diga, yo me quebranté? Mire, la palabra quebrantar significa despedazar. La palabra quebrantar es como cuando Él quebró las imágenes. Él está diciendo, es la misma palabra, está diciendo, yo me rompí, yo me destrocé, yo me despedacé, yo me aplasté, yo experimenté un gran dolor de ver que mi pueblo es un idólatra. O sea, lo que está diciendo Dios en otra palabra es que cuando usted y yo nos mantenemos en la idolatría, es como si le hiciéramos a Dios así. Es como si le hiciéramos a Dios como Él le hizo a nuestras imágenes, así. Es como si le hiciéramos a Dios así. No me importas, no me interesas, no me importa tu sangre que derramaste en la cruz, no me importa que enviaste a tu hijo, no me importa cómo me has bendecido, cómo me has sanado, cómo me has traído paz a mi corazón, no me importa cuando me consuelas, no me importa cuando todos me han abandonado y tú me levantas, no me importa, Dios, no me importa, yo amo más mi ídolo, no me importa. Y eso causa lágrimas en el corazón de Dios. Que nosotros pongamos nuestros ídolos por encima del amor sacrificial que Cristo ha tenido por nosotros. Que nosotros vendamos su amor por cualquier plato de lentejas que nos ofrecen en la calle, por cualquier peso de más, por cualquier novio, marido, hijo que nos da un poquito de amor. Dios dice, no es justo porque yo te he dado a ti todo, para que tú pongas tu paz en alguien limitado, humano, temporal, que pasa, que un día es sí y otro día es no. Tú despedazas mi corazón cada vez que tú pones ídolos en tu vida. Pero ¿sabe algo, iglesia? Eso es algo que tenemos muy pegado aquí adentro. No es tan fácil de soltar, pero sí es necesario que nos concienticemos de que no es algo agradable a los ojos de Dios y que nuestra oración tiene que ser, Señor, ayúdame a soltar el ídolo. Entonces yo quiero invitarle a usted en este momento que terminemos este tiempo diciéndole al Señor, Señor, yo quiero renunciar a mi avaricia, yo quiero renunciar a mi yo, a mi búsqueda de mi placer, a mi búsqueda de mi beneficio. Y yo quiero darte a ti el lugar que te pertenece en mi vida. Perdóname, porque si tú me tocas ese hijo, yo dejo de creer en ti. Porque si tú me tocas esa economía, yo dejo de creer en ti. Porque si tú me tocas ese poder adquisitivo, yo dejo de creer en ti. Porque si tú tocas esa relación familiar, yo dejo de creer en ti, Señor. Pero yo hoy decido ponerte a ti sobre todas estas cosas. Pero te confieso algo, Señor, me da mucho miedo, porque me he acostumbrado a tener este ídolo tanto tiempo
Y yo pienso dentro de mi corazón que yo no puedo vivir sin ese ídolo, que si ese ídolo se va de mi vida puedo morirme, Señor. Pero Señor, hoy decido renunciar. Y yo te quiero invitar a que tú hagas una oración verbal. Abre tu boca y haz una renuncia. Dile al Señor: Señor, ayúdame a renunciar. Yo quiero renunciar. Y dile a Dios con nombre propio cómo se llama el ídolo al que estás renunciando hoy. Dile: Señor, yo quiero renunciar, Dios. Te pido perdón, Señor. Y háblale a Dios, háblale cómo tú has cambiado a Dios por ese ídolo. Cuéntale a Dios cuántas noches te ha trasnochado ese ídolo, cuántas veces no te ha dejado dormir, cuántas veces te ha generado esa ansiedad, nerviosismo, cuántas veces te ha llevado a querer morirte, a no querer comer, a estar de mal genio, a no querer estar en tu casa. Dile al Señor: Señor, yo te quiero rogar, Dios, que tú me liberes, Señor, porque yo entiendo que ese ídolo me quita la paz, me quita la libertad. ¿Cuántas veces tú has pensado que la vida no tiene sentido? Dile al Señor: Señor, yo no quiero permitir más que este ídolo me haga sentir que la vida no tiene sentido. Padre Celestial, yo necesito libertad, Dios. Y yo te quiero decir, cuando Dios trata con ese ídolo, no significa que la persona que idolatraste se va a morir, no. Se va a morir de la forma en que la idolatras en tu corazón, pero esa persona va a seguir siendo de bendición para tu vida, solo que de la manera correcta. Dile al Señor: Señor, renuncio. Iglesia, la palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pídale a Dios, pídale que obre. Dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Iglesia, yo le animo a que siga orando, no detenga su clamor. Usted necesita más de Dios, y ese ídolo quiere alejarlo de Dios. Ese ídolo le trae a usted debilidad para orar. Ese ídolo le trae a usted debilidad para adorar. Ese ídolo le trae a usted desánimo. Ese ídolo enfría su fe. Ese ídolo penetra en usted con incredulidad y le dice: no, mira, si ves, Dios no está contigo. Si estuviera contigo, eso no te estaba pasando. Si estuviera contigo, no estabas pasando por esta situación. Pero sabes, porque Dios está contigo, es que estás pasando por esta situación. Porque el Señor sabe que tiene que desarraigar ese ídolo de tu vida. Porque cuando Él lo desarraigue, tú vas a empezar a experimentar sanidad. Tú no te imaginas cuánto, o quizás ya lo has experimentado. Padre Celestial, yo te quiero rogar, Señor, porque hay personas que están cargadas en este lugar, Señor. Hay personas que están entendiendo que necesitan sanidad en esta área, Señor. ¿Sabes algo? Te voy a decir algo. Si tú necesitas llorar, llora. Si tú necesitas ahí arrodillarte y gemir, gime. Pero deja que el Señor sane tu corazón, porque Él te ama con amor eterno. Y si yo te estoy predicando esto hoy, es porque Él te está queriendo hablar, no para destruir, sino para sanarte. Porque si hay cosas que te están queriendo destruir y tú no las has visto, tú no las has entendido, y tú no te das cuenta cómo muchas veces cosas te tienen cautivo ahí, preso. Oh Espíritu Santo, yo te pido, Dios,
Derrama de tu presencia, Dios, y trae liberación, porque te voy a decir algo más. Porque el Señor me dice: mira, hay demonios que tienen influencia sobre tu vida por esos ídolos que tú tienes. Demonios de ira, demonios de depresión tienen poder sobre tu vida por esos ídolos que tú tienes. Pero si tú renuncias y tú pides perdón, yo traigo defensa alrededor tuya, y todos los que han venido contra ti van a tener que huir delante de ti. Espíritu Santo, hoy te pido, Señor, sanidad, Dios, porque Padre Celestial, necesitamos una doble porción de tu Espíritu para poder tener gozo, paz y fuerza para enfrentar toda oposición de Satanás y todo lo que el enemigo nos quiere hacer ver como una dificultad. Dios, tú nos ayudas hoy a verlo como una victoria. Y te voy a decir algo más, iglesia: no te sientas en derrota, porque Dios está tratando con tu vida para traer victoria a tu vida. Y quizás tú estás diciendo: yo he tenido procesos por mucho tiempo, pero te voy a decir que Dios está trabajando, y aunque hayas visto un periodo largo de dificultad, no significa que Dios no se ha movido. El proceso ha seguido y la victoria la vas a ver, y por esa razón tú puedes descansar. Tú puedes descansar. Descansa, porque tu Padre eterno te ama y quiere el bien para tu vida y no el mal. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, llena cada vida, Señor, y llena cada corazón. Espíritu Santo, ahora mismo, Dios, y yo le invito a que usted le diga al Señor: Dios, hoy tomo las armas espirituales, porque mis armas no son carnales, sino que son poderosas en Cristo para derribar fortalezas y todo lo que se levante en contra del conocimiento de Cristo. Dígale al Señor: Señor, yo sé que no es con espada ni con jabalina, es con el poder de tu Espíritu Santo. Y yo voy a batallar, Señor, voy a batallar esta guerra que estoy teniendo en este momento, pero la voy a batallar en el Espíritu. Y dígale al Señor: Señor, si tengo que intensificar mis tiempos de oración, si tengo que intensificar mis tiempos de adoración, los voy a intensificar, Señor, porque allí está la victoria, en la oración y en la adoración. Porque mientras tú le alabas, el enemigo huye, porque mientras tú adoras, el enemigo es derrotado. Padre Celestial, te doy muchas gracias. Te doy muchas gracias, Señor. Te alabo, Señor, y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Ahora, después de tu palabra escuchar y ser tocado como nunca jamás, he analizado tanto